Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es el Dr. Octavio Mesa. Continuaremos con nuestro curso de interacción radiación-materia. Y bueno, con esto concluiremos el final de este primer capítulo. En esta ocasión veremos el corrimiento stock y anti-stock. Hablaremos sobre aspectos de luminiscencia resuelta en el tiempo y veremos un poco de espectro Raman. Como bien sabemos, nos estamos basando en esta segunda parte del curso en el libro de Una introducción a la espectroscopía óptica de sólidos inorgánicos. El autor es Soli. Empezaremos con el corrimiento stock y anti-stock. Hasta ahora hemos considerado que la longitud o la frecuencia de absorción coincide con la de excitación. Voy a escribir un sistema de dos niveles. Y bueno, hemos considerado que tenemos una frecuencia de absorción y una frecuencia de emisión. Entonces, y hemos considerado que la frecuencia de absorción es igual a la frecuencia de emisión. En general, esto no es cierto, y el espectro de emisión se desplaza a energías más bajas con respecto al de absorción. Esto se llama corrimiento stock. Voy a escribir cómo se ve un espectro de absorción, bueno, absorción y emisión real. Aquí primero tenemos el espectro de emisión y vamos a tener un espectro de absorción. Tenemos la frecuencia y aquí tenemos la intensidad. Entonces se ve que en general el espectro de emisión hay un corrimiento a bajas energías o digamos a más bajas energías que el espectro de absorción. A esto se le llama corrimiento stock. También es posible obtener luminiscencia a energías más altas que los fotones absorbidos. A esto se llama corrimiento anti-stock, que ocurre típicamente en sistemas multinivel. Voy a escribir un ejemplo sencillo de un sistema con un estado base y dos estados excitados. Entonces, para generar el fenómeno llamado como upconversion o corrimiento anti-stock, es un proceso multipaso o de dos pasos o más pasos dependiendo del número de saltos o de conversión energética. Por ejemplo, podemos, digamos, un fotón se absorbe del estado base a un estado excitado 1. Posteriormente, con otro fotón puede ser absorbido en este nivel excitado y es promovido a un sistema superior, el nivel 2. Ya una vez en el nivel 2 decae radiativamente al nivel 0 y emitirá un fotón de doble energía de los fotones absorbidos. Un ejemplo de este tipo de procesos es el del iterbio, donde se excita en el infrarrojo y se obtiene fotones verdes. A continuación explicaré cómo se comporta la intensidad del fenómeno anti-stock. Para esto veremos un sistema de tres niveles, excitados y un estado base. 1, 2 y 3. Entonces, debido a la excitación, al bombeo, electrones pasan del estado 0 al estado en nivel 1. Tenemos la frecuencia de absorción. Posteriormente llega otro fotón y lo pasa al nivel 3. Decae no radiativamente del 3 al 2 y del 2 va a emitir fotones. Del 2 una transición del nivel 2 al 0. Aquí la pregunta es cuál es la dependencia del espectro o de la intensidad de emisión con respecto a la potencia.
Para esto vamos a escribir el sistema de ecuaciones diferenciales que digamos reproduce la dinámica luminiscente de este diagrama. Entonces voy a escribir la densidad de población en el nivel 1 en función del tiempo va a ser igual a menos una tasa radiativa o no radiativa multiplicada por N1. Luego se le suma el bombeo, que necesitamos la sección transversal de absorción. Necesitamos la potencia inicial y la población en el estado 1, perdón, 0. Menos, digamos, esto es la entrada. Vamos a escribir lo que sale de ese nivel. Entonces hay un término que depende de la sección transversal de absorción, ahora del estado del 1 al 3. Esto se le va a restar. Necesitamos la potencia incidente y ponemos la población en el estado 1. Y digamos aquí se le resta. No hay otros procesos en este nivel 1. Aquí lo que tenemos que hacer es seguir las flechas, ¿no? Vemos que, bueno, en el estado 1 puede emitir fotones, que es el primer término. También puede ganar población debido a una absorción y puede perder fotones debido al proceso de subirlo del 1 al 3. Voy a escribir la densidad de población o el cambio de la densidad de población en el nivel 3. En el nivel 3 vamos a suponer que puede tener una tasa de decaimiento radiativo o no radiativo al estado base. Se multiplica por la población del nivel 3. Se le va a restar, vemos que puede también decaer al nivel 2. Entonces voy a poner una A32 N3. ¿Qué más? Tenemos un proceso de ganancia de población debido a una absorción. Tenemos un coeficiente 1,3 que depende de la sección transversal de absorción multiplicada por la potencia inicial y la densidad de población 1 en el estado 1. Vemos que en el nivel 2 voy a escribir el cambio de población en el nivel 2 va a ser igual a menos A2 N2. También podemos ver que gana población debido al factor A3 2 N3. Para resolver, necesitamos una ecuación más. Nosotros sabemos que la N0, la del estado base, más la N1 más N2 más N3 es igual a una población nominal. Vamos a poner que es la concentración de iones con el cual sinteticé mi maleta. Entonces, si sumo todas las densidades de iones en todos los niveles, voy a tener al total de iones que están en el material, digamos, con el que yo lo sinteticé. Entonces lo que yo debo hacer es resolver este sistema de ecuaciones. Digamos, yo lo podría resolver en forma estática, es decir, bombeo continuamente y va a llegar un momento que todas estas ecuaciones van a llegar a un estado estacionario. En el estado estacionario las derivadas van a ser 0 y entonces podría resolver este sistema de manera algebraica, ¿sí? Donde yo podría despejar, tengo 4 ecuaciones con 4 incógnitas que son N0, N1, N2 y N3 y encontrar, y bueno, ya que despejo, encontraría la dependencia de N2 con respecto a todos los términos propuestos en este modelo. Vamos a hacerlo más cualitativamente. Entonces, para esto voy a aproximar lo que pasa con cada nivel y lo voy a resolver de manera exacta, digamos. Bueno, lo vamos a resolver de manera cualitativa.
Nosotros sabemos que, bueno, podemos decir que el nivel 1 o la densidad de iones en el nivel 1 es proporcional a la potencia por la sección transversal de absorción del nivel 1 y 0 por la densidad de iones en el estado base. También nosotros sabemos que la densidad en el nivel 3 es proporcional a la potencia de excitación por la sección transversal de absorción entre los niveles 1 y 3 multiplicado por N1. Y aquí, como ya tenía la N1 de la ecuación pasada, yo podría sustituir, entonces me quedaría I0 al cuadrado y la multiplicación de las dos secciones transversales de absorción por la N0 por el nivel N2. Vemos que es proporcional a un factor A32 por N3. Y bueno, sustituyo los términos anteriores. Me queda que la densidad de población en el nivel 2 es igual a I0 al cuadrado, o sea, la potencia inicial al cuadrado, por la sección transversal 1, 3, por la sección transversal 1, 0, por el coeficiente A3, 3, 2, y me faltaría por N0. Entonces, si yo, y bueno, también hay otro hecho, que la intensidad de emisión del nivel 2 es proporcional al número de iones excitados en ese nivel. Entonces, nosotros, si yo saco el logaritmo al logaritmo natural de la intensidad del nivel 2, vemos, y lo gráfico con respecto a la potencia, podemos ver, aquí tiene una potencia al cuadrado, entonces va a ser una línea, porque bueno, si le saco el logaritmo, es una línea con pendiente 2. ¿Sí? Y bueno, este 2 va a ser, aquí podemos ver que en esta figura gráfica, podemos ver que para generar emisión en el nivel 2 necesite 2 fotones de absorbidos. Ese 2, sacando el logaritmo de la intensidad en función de la potencia, nos va a dar el número de fotones del proceso. Vamos a ver el caso de la luminiscencia resuelta en el tiempo. Bueno, en este caso, si hacen memoria, cuando vimos el funcionamiento bueno, veíamos cómo sacar un espectro de emisión. En ese caso se llegaba a una fuente continua. Y digamos, llega una fuente continua. Para hacer un estudio resuelto en el tiempo, lo que se hace es en el mismo, digamos, sistema del fluorómetro, se hacen pulsos, se mandan pulsos y se analiza cómo decrece la emisión cuando se acaba el pulso. Entonces, voy a escribir la ecuación diferencial para un sistema muy sencillo a través de dos niveles. Entonces tenemos la densidad de población de un nivel excitado en función del tiempo es igual a una A total entre N. Esta ecuación es en sí muy sencilla, no estoy considerando procesos de transferencia de energía a otros iones ni otras cosas, solamente considero que sube a un estado excitado y va a decaer. Entonces, como no estoy considerando procesos de transferencia de energía, puede caer por dos formas, por emisión de fotones o emisión de fonones. Entonces, la A total es igual a una A, que son la tasa de emisión de fotones, más una tasa de emisión de fonones, que es la ANR, que es no radiativa. En clases previas habíamos encontrado en la aproximación de dipolo eléctrico que el coeficiente A era proporcional a la matriz de elementos.
En este caso, bueno, voy a escribir cuánto vale A. Ya lo habíamos deducido esta ecuación. Aquí lo voy a poner en términos de la frecuencia angular. HC cúbica. Y tenemos la matriz de elementos. Y aquí, si hacemos memoria, venía las leyes, perdón, si hacemos memoria, en esta matriz de elementos venían implícitos las reglas de selección. Entonces aquí escribo otra vez el diagrama de niveles de energía, de un nivel K a un I, y bueno, y sacamos la matriz de elementos del átomo de hidrógeno, pero bueno, sacamos la matriz del átomo de hidrógeno para ver cuáles transiciones serán permitidas. Voy a escribir cuánto vale esa matriz de elementos, que como si hacemos memoria, esta matriz de elementos es un vector, donde teníamos que era como el valor de expectación del momento dipolar, si nos acordamos de eso. Entonces era la integral. Y bueno, y también les había comentado que hay una dificultad para encontrar esta A, debido a que yo debo saber la función de onda del estado base y del estado excitado. Para muchos iones, en especial para los átomos que yo analizo, que son las tierras raras, es muy difícil saber esas funciones de onda. Entonces, lo que se hace, o lo que yo suelo hacer, es medirlo experimentalmente, esa A. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es una exponencial. Es una exponencial muy sencilla. Recordemos, otra vez les vuelvo a recordar que esta ecuación es la solución para el caso más sencillo, donde solamente hay emisión de fotones y fonones, y no hay interacción entre otros iones o transferencia de energía. Como les había comentado, la densidad de iones en el estado excitado en sí es proporcional a la emisión. Entonces voy a escribir la emisión de este estado excitado, en sí tiene la misma forma. Donde aparece un término que si nosotros podemos relacionar 1 sobre tau, que es igual a 1 sobre tau 0 más ANR. Aquí voy a escribir donde tau 0 es igual a 1 sobre A, que es la que les había comentado, que es proporcional a la matriz de elementos, que se llama tiempo de vida radiativo. Y la tau es el tiempo de vida luminiscente. Aquí experimentalmente lo que se reporta, bueno, se pueden reportar tanto la tasa no radiativa como la no radiativa. Aquí hay una dificultad, porque cuando nosotros medimos experimentalmente, lo que obtenemos es la AT, ¿sí? La A total. Aquí hay técnicas para separar la parte radiativa y no radiativa, que la veremos en el último capítulo del curso. También nosotros podemos definir la eficiencia cuántica, que ya la habíamos definido anteriormente. La eficiencia cuántica está expresada como A entre A más ANR. En términos de tiempos de vida, tenemos que es el tau experimental entre el tau radiativo o es la tau de ion libre. A esto se le llama eficiencia cuántica. Ahora vamos a ver la dispersión. Y vamos a ver también el efecto Raman. Una manifestación común de la dispersión es el azul del cielo. A continuación les mostraré un video donde podrían
donde podrán ver la dispersión y dar una explicación por qué la luz, por qué el cielo es azul. Most people would say we can't see air, but what if we can? You can see air if there's enough of it. You see something when light bounces off of it or is transformed in passing through it. Air does affect light, but not much, so it seems invisible. But when you put a few miles of air together, it gives a lovely blue color. Okay, now you know that you can see air. But why is the sky blue? To answer this, let's start from the sun. The sun sends a beam of light which carries about every wavelength from X-rays to radio waves on its 8-minute trip to Earth. The Earth's atmosphere will trim this beam into a narrow range of wavelengths, and that light appears white, a mixture of all the wavelengths from violet to red. When this sunlight hits an apple, the apple absorbs light with all the wavelengths except red. And this red light is reflected back, which makes the apple look red. But why is the sky blue? All the atmosphere is made up of a lot of different gases, like oxygen, carbon dioxide, etc., but it's also got dust and dirt. Now, a physicist named John Strutt figured out that light gets scattered as it travels through the atmosphere. And how much it scatters depends on 1 over the 4th power of wavelength. Red light has a longer wavelength, so it scatters less and just washes over the molecules present in the atmosphere. But blue light has a shorter wavelength, so it scatters more and interacts with the molecules present in the atmosphere. But wait a minute. Violet light has an even shorter wavelength than blue. So why isn't the sky violet? This is because the sun itself sends out less of violet and more of blue. Check out this solar radiation spectrum. As you can see, the amount of energy is peak in the blue wavelength and drops dramatically for violet wavelengths. Also, our eyes have millions of cones for detecting light. These cones are divided into 3 types: red, green, and blue. Here's a graph which shows the sensitivity of these cones. The blue curve is most sensitive at blue wavelengths and drops off dramatically for the lower wavelength violet light. Okay, so why is the sun yellow? That's a misconception. The sun isn't yellow or orange, but it's actually white, a mixture of all wavelengths of light. So why are the solar images sometimes green or blue or red or orange? It's hard for many people, even scientists, to admit that the sun is not yellow or orange, but actually white. So sometimes they color pictures of the sun taken in visible or white light to look more like something we would expect. Okay, so we know that the sky is blue and the sun is white. But why is the sun and the sky reddish-orange during sunset? Well, at sunset, the sun is a lot lower in the sky, and the sunlight has to travel through a lot more atmosphere to reach your eye, which means blue light has a lot more time to scatter all around. And what remains is the red light, which reaches our eye. Okay, but why are clouds white? Cloud droplets are large enough to scatter all visible wavelengths more or less equally. This is called my-scattering. This means that almost all of the light which enters clouds will be scattered. Because all wavelengths are scattered equally, clouds appear to be white. When clouds become very deep and thick, less and less of the incoming solar radiation makes it through the bottom of the cloud, which gives these clouds a darker appearance. That's it for this video, but hey, hold on. Do you know why oceans appear blue? To get this answer, you'll have to go underwater with Untamed Science. Most people believe that oceans are blue because the sky is blue, but that's a myth. Due to the harmonic vibration of the oxygen-hydrogen bonds in water, it happens to absorb long wavelengths of light, red, orange, yellow, much better than it does shorter wavelengths, like blue light. This tendency toward a light greenish-blue color is weak enough that you don't see it in a glass or bathtub full of water, but it becomes noticeable as light passes through thicker samples of water, as in a lake or ocean. A este tipo de dispersión se le conoce como Rayleigh, que es un proceso elástico.
Es decir, la luz dispersada tiene la misma frecuencia de la luz incidente. Existe otro tipo de dispersión, que es la no elástica, descubierta por Raman en 1928. En un espectro voy a escribir cómo se vería la intensidad de emisión de la dispersión Raman y Rayleigh. Primero pondré la Rayleigh. Tenemos que es la omega 0, que es la frecuencia de excitación, y la intensidad de la dispersión Rayleigh tendría la misma posición que la excitación original. Entonces esta sería la Rayleigh. En un espectro Raman, lo que se hace es excita una muestra con un láser a alta potencia. Se va a ver la dispersión Rayleigh y a los lados se va a ver las emisión Raman. Entonces voy a escribir cómo se ve en el experimento Raman. Entonces tenemos así, así, y aquí a los lados. Y bueno, lo que se hace ya en el experimento, el equipo ya tiene una opción para restar la dispersión Rayleigh. Digamos, esa no es de interés para no da mucha información, ¿no? Al igual va a estar posicionada en el pico de excitación y bueno, se le resta. Entonces, solamente vamos a tener los picos de Raman. Y estos van a estar colocados una frecuencia 0 más un omega 1, una frecuencia 0 más un omega 2, una frecuencia 0 omega 1, una frecuencia 0 omega 2. La emisión Raman es más débil comparada con la dispersión Rayleigh. Los espectros Raman tienen las siguientes particularidades. Vamos a escribirlas aquí. 1. Las frecuencias omegas y son características de las sustancias. En sí son frecuencias de resonancia con fonones. Digamos, cada material tiene su frecuencia de vibración natural. Y esta frecuencia es debida a sus componentes, digamos, su estructura cristalina, el tipo de ion que lo forma. Y bueno, están relacionados con frecuencias fonónicas. La segunda característica son que las líneas stock y anti-stocks son siempre simétricas. Y se encuentran alrededor de la dispersión Rayleigh. El punto 3. Las líneas anti-stock son más débiles que las líneas stock. Y la intensidad es proporcional, digamos, la intensidad de cada pico es proporcional a la frecuencia elevada a la cuarta.
La mayoría de los 4 puntos mencionados se pueden explicar mediante el uso de un modelo clásico. Cuando un cristal es sometido a un campo eléctrico oscilante, la radiación incidente se polariza. En términos de una regresión lineal, voy a escribir el término lineal de la polarización. Sería PJ donde esta chi es el tensor de susceptibilidad. Este tensor de susceptibilidad lo puedo expresar como una serie de Taylor, como voy a escribir solamente los 2 primeros términos. Donde aquí definí un valor Q. Ese valor Q está definido como Q0, que es la posición de equilibrio, y voy a poner que esta posición de equilibrio está oscilando con esta frecuencia. Y aquí podemos ver que está en un centro, en una posición de equilibrio, y va a estar vibrando de acuerdo a esta frecuencia natural de vibración que son las omegas. La omega es la frecuencia de vibración. Entonces, la polarización inducida debido al campo eléctrico inicial es la siguiente. En estos 2 primeros términos, el primer término corresponde a la dispersión Rayleigh y el segundo corresponde a la dispersión Raman, donde podemos ver que la frecuencia de oscilación en el primer término es igual a omega 0, que es la omega incidente, y en el segundo término, que es la emisión Raman, podemos ver que la frecuencia de oscilación es una omega S. Aquí voy a escribir la omega S en sí es omega 0 más la omega, donde la omega S es igual a la omega 0 más menos la frecuencia de resonancia debido a las vibraciones multifonónicas o fonónicas del cristal. Entonces aquí escribo la omega 0 es igual a la Rayleigh, omega S menos corresponde al Stock, la omega S más es a la anti-Stock. La intensidad radiante es proporcional a la derivada de la polarización inducida
la doble derivada de la polarización inducida al cuadrado. Entonces, si realizo esta operación, podemos ver que la intensidad de que yo voy a observar, la intensidad dispersada, es proporcional a la omega 0 a la cuarta multiplicada por estos términos más la omega s Q0 0K y aquí podemos ver la dependencia de la intensidad con respecto a las omegas. Podemos ver dependencias cuadráticas. Voy a escribir un diagrama de niveles de energía. Entonces tenemos un material. Voy a escribir un material donde existen unas frecuencias naturales de vibración. Aquí están, tiene unidades de energía. Entonces, si yo quiero medir estos procesos, esas vibraciones naturales, yo excito, bueno, se excita el estado base hasta un nivel superior. En este caso es un nivel, un estado virtual. Es un estado virtual porque en sí no existe. Pero digamos, nosotros al bombear con tanta energía, vamos a subir una cierta cantidad de electrones a un nivel, digamos, virtual que no existe, pero debido a que existe tanta potencia, se genera este estado virtual. Una vez en este estado virtual, va a caer al estado superior de vibración, el stock. Existe otra forma de medirlo. Entonces tenemos, otra vez tenemos este estado natural de vibración. Entonces, como es un estado natural de vibración, también es posible tener población en el estado excitado de vibración. Densidad de población está dada por la distribución de Boltzmann. Entonces hay poca cantidad en ese nivel, pero existe. Entonces, cuando yo bombeo, voy a subir a iones de ese nivel a un estado superior, un estado virtual otra vez. Y una vez en este estado virtual, va a caer al estado base. Y bueno, así se generan las líneas anti-stock. Si tienen alguna duda, escríbanme a mis redes sociales o en la página del curso. Gracias.